Hoy vamos a seguir con este tema que lo hemos titulado En contra de Dios. Y este tema yo siento que cobra significado para que nosotros estemos más conscientes de nuestra inconsciencia, que a veces sin querer estamos en contra de Dios. Un detalle nomás: si no obedecemos algo, ¿eso es a favor de Dios o en contra de Dios? Sí. Pero tranquilo, usted dirá, pues entonces nadie se salva, ¿sí? No, si no es cuestión de salvación, es cuestión de humillación, quebrantamiento todos los días para que tratemos estos temas. Y hoy vamos a tratar este tema, ¿no? Sí. Ahora sí. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra. Miren ustedes. Y nosotros tenemos una naturaleza adámica, corrompida por el pecado, que está en contra de que vos orés más. Es más, la carne quiere que vos no ores y se va a interponer. La carne quiere que vos no leas la palabra. La carne te va a hacer sentir cansado, desanimado, todo lo que las estrategias de la carne, porque está en contra de lo de Dios la carne, para que vos no vengas a la iglesia, para que vos no te capacites, para que vos seas solamente un cristiano dominguero que hablamos entre nosotros, ¿no? Porque el cristiano tiene que ser 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿sí o no? Entonces, tranquilo, si hay algún cristiano dominguero por acá, tranquilo, nadie lo está acusando, porque también a mí me sucedió eso, varios años de dominguero nomás, ¿no? Hasta que uno va avanzando y creciendo en esto, ¿no? Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces aquí hay una clave que quisiera sugerirle que hagamos. Por ejemplo, usted se siente desanimado y ese desánimo ya van 5 o 6 días y va avanzando, se está empeorando. Eso es la carne en contra del espíritu. Pero si usted empieza a orar al espíritu, que le pongan los deseos del espíritu, los deseos del espíritu, según este pasaje, desplazan automáticamente los deseos de la carne, los anhelos de la carne. Porque dice: ambos se oponen entre sí. Entonces, si usted, por ejemplo, está desanimado ya varios días, usted puede hablar con el Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, dame nueva fuerza, dame nuevo impulso, dame nuevo ánimo. Señor, mi ánimo está diezmado. O sea, usted y yo tenemos que ser sinceros, ¿ok? Que no le dé vergüenza hablarle al Señor, porque Él sabe mejor su situación, mi situación, ¿no? Ahora, si me dan pantalla, por favor. ¿Cuál es el deseo de la carne? Para que lo entendamos. Ya, si usted quiere entenderlo mejor, usted puede leer Gálatas capítulo 5, todo el capítulo. Ahí habla de las cosas de la carne, las cosas del espíritu. Le llama obra de la carne y le llama fruto del espíritu. Usted puede leer Colosenses capítulo 3, ahí va a ver también este tema. Entonces, acá, para que nosotros entendamos un poquito cuáles son los deseos de la carne. Enojo. La carne, ¿qué es la carne? Tu naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa que todos tenemos, yo, usted, todos, ya quiere que estés enojado todo el tiempo, que es molesto, ¿ya? Y el enojo no es pecado, pero dice que si no se corta pronto, en unas horas, ya damos lugar al diablo, dice la palabra. ¿Ok? Por ejemplo, discusiones y pleitos. Eso no es pecado, pero si las discusiones y los pleitos te llevan a herir, te llevan a humillar a las personas, ya estás pecando. Por eso la palabra dice: enójense, pero no pequen, dice, ¿no? Al tiro, ahí la engancha, ¿no? Ustedes pueden enojarse como Cristo se enojó. Cristo se enojó, pero no pecó. Pero ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo me enojo yo
sin pecar, digamos. Ahí está la cosa, ¿no? Se tiene que tener mucha conexión con Dios y mucho gobierno del Espíritu Santo para que una discusión, un pleito sea santo, digamos, si vale el término, ¿no? Sí. Resentimiento, falta de perdón, ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad, la carne te la quiere activar para que vos hagas cosas indebidas, pues. La ansiedad, la angustia, las dudas, la incredulidad, el desánimo. Y nosotros podemos hacer una lista de 40, 50 deseos de la carne. O si quiere, póngale el título de Gálatas 5, obras de la carne. Podemos hacer una lista bastante, ¿no?, larga. Lascivia, orgullo, soberbia, todo eso es naturaleza pecaminosa. Y todos tenemos eso. Ahora, ¿cuál es el desafío para no estar en contra de Dios? Porque el que no es humilde, ¿qué es? Sí. El que no es verídico, ¿qué es? Mentiroso. Aquí no hay neutros. Entonces nosotros tenemos que aprender a cada vez más entrar al gobierno de Dios. ¿Cuál es el deseo del Espíritu? Paz, unidad, perdón. Entonces, cuando usted se siente en negativo, usted tiene que empezar a orar: Espíritu Santo, ponme tus deseos, ponme tus deseos, ponme tus anhelos. Y ya va a ver lo que va a suceder a usted. Por ejemplo, si usted se siente desalentado de su matrimonio, los casados. ¿Quiénes son casados acá? Levanten la mano, a ver. Pero levántela así alta, pues. Diga, soy libre. Diga, soy feliz. Los obligué, ¿no? A ver, ¿quiénes de verdad dicen soy feliz? No escuché, o estoy sordo, ¿qué pasó? Entonces puede ser. Con mi esposa vamos a cumplir este mes 34 años de edad matrimonial. ¿Y cuántas veces yo me he desalentado de ella y ella mucho más de mí seguramente, ¿no? Pero lo que más vale no es el desaliento. Lo que más vale es cómo tratás espiritualmente ese desaliento. Y ese es el tema, para no estar inconscientemente en contra de Dios. Dice Romanos 7, 23, 24, dice: pero hay algo allá en lo más profundo de mi ser, en mi baja naturaleza, miren, mi baja naturaleza, que está en guerra contra mí. En guerra. Hay dos emociones en guerra. Hay dos actitudes en guerra. Hay dos pensamientos en guerra. A ver, diga: hay guerra, pero yo decido. Claro. Vos decidís qué emoción escoger. A ver, diga: yo decido escoger qué pensamiento voy a pensar. Sí, vos decidís. Así que no te hagas vos el víctima acá. Por tu culpa estoy así. Por tu culpa yo me enojo todo el tiempo. Déjate lío, viejo. Andá con esa cantaleta a otro lado, como decían en mi tiempo, a tu abuela, viejo, decían. Charlásela a tu abuela, pero a mí no me la charlé. Eso era en mi tiempo, decían eso. Sí. Ahora que soy abuelo ya no me gusta ese dicho, ¿no es cierto? Sí. A ver, diga: yo soy responsable de mis emociones, de mis pensamientos, de mi estado anímico. Yo soy responsable. Ya ahí estamos enfrentando la cosa a nivel espiritual, ¿no? Dice: porque por naturaleza nos gusta hacer lo malo. Esto va en contra de lo que el Espíritu nos ordena. Mire, en contra. ¿Qué va en contra de Dios? Malos pensamientos, sí. Malas actitudes, malas reacciones, malas decisiones. Y dice: lo bueno que hacemos cuando la voluntad del Espíritu Santo se impone. Aquí hay una clave. Ya lo hablamos el domingo pasado. Por favor, pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, por favor, impónete sobre estos pensamientos negativos que yo tengo. Decirle: impónete, acá dice. Cuando el Espíritu Santo se impone, ¿no?, es exactamente lo opuesto a nuestros deseos carnales. O sea, cuando el Espíritu Santo, cuando vos le das licencia, Espíritu Santo trata con estos pensamientos carnales.
Por favor, impónete. No lo quiero en mi mente, no lo quiero en mi corazón. No quiero pensar así, no quiero estar sintiéndome así. Pero para eso ahorita vamos a avanzar, pero adelanto. Para eso vos y yo tenemos que tener un alto reconocimiento de que estamos pensando mal. Pero si no reconoce y pensás que todavía que está bien, ¿cómo resolver esta lucha espiritual? Romanos 8, 12, 13. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que es su naturaleza. Qué linda palabra. Yo no estoy obligado a pensar esos pensamientos. ¿Entendió eso? Que te enojaste con tu esposo, con tu esposa, con tu papá, con tu hijo, y te quedas en negativo. Este ya no me tiene tal, me tiene acobardada. No estoy obligado a estar así, según Dios. ¿Ok? Usted no está obligado. Pero si usted no hace nada, el Espíritu Santo no se va a imponer. Es la carne la que se impone. Esa es la otra parte que usted y yo tenemos que entender. Si usted no hace nada contra ese negativismo en su corazón, en su mente, en su actitud, que le está dando la gana de agarrarle el pescuezo, no sé pues qué es lo que le pasa a usted y a mí. Todos tenemos estos problemas, ¿no? Pero si usted no hace nada, entonces ¿qué agenda se va a imponer en su mente, en su corazón? La agenda de la carne, pues. Claro. En lugar de que nosotros estemos orando para que se imponga la agenda del Espíritu Santo. Entonces dice, por tanto, amados hermanos, ¿cómo resolver esta lucha adentro de nosotros, esta guerra interior? Ustedes no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Usted no está obligado a agarrar el vaso de agua y echárselo en la cara a quien está enojado. Usted no está obligado, porque usted decide. A ver, diga, yo decido. No lo voy a hacer. Es una decisión. En el siglo pasado, en los años 80, un famoso libro con un título bastante interesante fue un bestseller. El título, Usted se enoja porque quiere, es el título del libro de los años 80. Usted vive enojado porque usted decidió abrirle la puerta al enojo y que el enojo lo gobierne. Y póngale otro título, ¿no? Enojo, si no es enojo, desánimo. Si no es desánimo, queja. Si no es queja, duda, inseguridad. Usted póngale el título. Usted está así porque usted ha decidido estar así. Porque usted tiene todos los recursos de Dios para no vivir así, vivir como el cielo determina. Usted tiene todos los recursos. Y uno de los recursos que ayuda mucho es la oración. Señor, ayúdame a aplicar esto. Ayúdame a vivir esto. Volvamos al anterior, por favor. Dice, pues si viven obedeciendo a la carne, morirán, o sea, muerte espiritual. Quiere decir, se separarán de Dios, ¿no? Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones, los pensamientos, las emociones negativas de la naturaleza pecaminosa, vivirán en espiritual. Eso tenemos que entender. Eso tenemos que entender. Sigamos. ¿Cómo resolver esta lucha espiritual? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Más claro? Ahora, ¿cómo se aplica esto? Porque ahí está, ¿no? La palabra sí, pero ¿cómo la hago? ¿Qué hago? Bueno, en su vida de oración, en su vida de conexión con Dios, permanentemente, 2-3 veces al día, haga esto. Lo que dice Romanos 8:13. Diga, Señor, vengo a ti, Espíritu Santo, haz morir todos los pensamientos carnales, negativos que hay en mi mente, haz morir todas las emociones, actitudes, impulsos carnales que hay en mi corazón. Yo no lo quiero. Pon tus deseos en mí, pon tus anhelos en mí, pon tus pensamientos. Ya lo estás aplicando.
¿Quién te va a hacer sentir mal a vos? La carne. ¿Quién te va a hacer sentir bien a vos? El Espíritu Santo. Pero los dos se oponen entre sí, dice la palabra. Romanos 8, 8, 9 dice: y los que viven según a la carne, según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. A ver, diga: hoy decido, no voy a vivir según mi carne, voy a vivir según el Espíritu. Esa decisión. Hoy decido, voy a vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo, que gobierne mi mente, que gobierne mis emociones. Sí. Entonces, el tema de estar en contra de Dios es un tema mayormente inconsciente, no nos damos cuenta. Y ahora voy a traer varios ejemplos. ¿Ya? ¿Para qué y por qué este tema? Para que estemos conscientes, para que salgamos de la inconsciencia. No, yo estoy bien. Bueno, estás bien en 2 áreas, pero en 3 áreas de tu vida estás mal. Entonces no estás bien. Discúlpame. No, yo estoy bien con él, pero con ella, tu hija, no estás bien y ni se saludan. Y eso está mal. Y eso está en contra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, este tema nos va a ayudar a estar más conscientes de todos estos temas de Dios. Y si tú y yo estamos más conscientes, quiere decir que hemos madurado. O sea, hemos madurado. Miren este pasaje, Salmo 19, 12. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Señor, hay muchos errores que yo no estoy consciente. Hay muchos errores que aún en mi familia me lo apuntan, pero según yo estoy bien, digamos, ¿no? Entonces nuestros niveles de inconsciencia espiritual y moral nos quitan madurez espiritual. Vos podés ser predicador, podés ser pastor, podés haber leído la Biblia 10 veces en tu vida o 20. Te felicito y está bien. Pero lo que está mal es que no has crecido, no has madurado, no has sido transformado. Todo es conocimiento nomás. Yo a veces en mi frustración conmigo mismo, en mi lucha, ¿ya? Le digo: Señor, prefiero saber un solo versículo pero vivirlo, y no 10,000 versículos y no vivirlo. En mi frustración le digo al Señor. Sí, porque hay muchos de nosotros que sabemos de los 33,000 o 30 y tantos mil versículos que tiene la Biblia, sabemos 10,000 por decir. Y el conocimiento, si no hay praxis, si no hay vivencia, más bien te hace hipócrita, pues, sí, sin querer. Pero todo esto es inconsciente, pues no nos damos cuenta. Ahora, si usted es madura, a ver, escúcheme, a ver quién lo puede hacer esto. ¿Quién tiene el coraje de hacerlo? En esta semana, siéntese con 3 seres queridos que lo conocen a usted, que la conocen a usted, y dígale: ¿de qué cosas yo no me doy cuenta y que estoy equivocado? Dígale, a ver. Pero cuidado que le hable. No, ya te estás inventando. Vos ya la fregó la dinámica espiritual. No, que vos estás en contra de mí. ¿Para qué te pregunté? ¿No es cierto? Entonces la fregaste toda la dinámica espiritual, viejo. ¿No? Vas a escuchar y vas a escuchar lo que no te agrada. El sabio calla y escucha. A ver, ya voy a escuchar, no voy a hablar. Peor, no me voy a defender. Sí. Entonces, este principio: a mayor conciencia de nuestros errores y faltas, mayor madurez. Aquí hay una clave, por favor. En tiempos de humillación, el Señor te trae conciencia de muchos errores y faltas. Algunos se asustan. Ay, no, mejor no leo este libro, porque no, más bien es buena noticia, porque Dios te está haciendo una tomografía, una ecografía de tu carácter, de tu corazón, y te está mostrando, porque quiere sanar, pero vos no querés. No.
todavía está bien mal, no quiero, me hace sentir mal esto. Es buena noticia que Dios nos muestre la radiografía de nuestro corazón, la radiografía de nuestro carácter, la tomografía de nuestra cultura, de nuestro estilo de vida, y que nos diga: hay estos errores que quiero que los tratemos. A mayor inconsciencia de nuestros errores y faltas, mayor inmadurez. Sí. Y insisto con esto: es bueno venir a la iglesia, pero si venís a la iglesia y no hay cambios, hay inmadurez. Es bueno leer la palabra y te animo a que leas la palabra, pero si lees todos los días la palabra y la mayoría de tus seres queridos que te conocen de cerca no ven cambios en vos, entonces ¿qué pasó? La palabra no tiene poder en vos, en mí. ¿Qué pasó? Salmo 19:12, otra versión dice: nadie puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores, así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Anote en su mente: pecado sin darme cuenta. Señor, muéstrame. Si yo no me doy cuenta, por favor, hazme dar cuenta. Señor, Espíritu Santo, convénceme de mis pecados, convénceme qué estorbos hay en mi vida. Ya ese cristiano está en serio, está profundizando. Me gusta mucho la actitud del adorador, el salmista David. Me presento delante de ti para que me examines. Sí. Ahí está. Sí. Salmo 26:1. Dime si te agrada lo que pienso y lo que siento. Hablando con Dios. Vos estás bravo y estás ya, cuando llegue, tras que llegue, le voy a decir todo lo que hay en mi corazón. Error grave. ¿Para qué le va a decir todo? Si 50 o 60% es negativo, ¿para qué le va a decir eso? Primero hable con Dios. Ya usted decidió decirle toda la verdad suya, y la mitad es negativo y la mitad es destructivo. Entonces mejor es que antes que le diga a él, a ella, a ese ser querido, a ese amigo, a esa amiga, a ese esposo, a esa esposa, mejor que usted se meta con Dios y le dice: Señor, dime si te agrada lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que he planificado hablar con mi esposo, con mi esposa. Dime, Señor. Varios días. Ya va a ver lo que va a suceder. Ya va a ver. Pero como la carne nos impulsa, ya no más venimos y le decimos así. No, es que esto hay que decirlo, y es ahora. Y ahora agarro el teléfono y lo llamo. No, oye, el sabio calla, el sabio escucha, el sabio refrena. Calmate, ponete a orar 3-4 días, preguntarle al Señor: Señor, ¿te agrada lo que estoy pensando? ¿Te agrada lo que yo siento? ¿Te agrada lo que estoy pensando? He planificado hablarle a este ser querido. ¿Lo hago? ¿No lo hago? El Señor dice: esta hija, este hijo depende de mí, se somete a mí, lo voy a ayudar. ¿Y qué va a hacer el Señor? Nos va a corregir. Sí. Salmo 26:2. Señor, examina mis sentimientos y pensamientos más profundos. Sí. Examíname, Señor. ¿Por qué no le preguntas seguido? ¿Por qué no le preguntamos seguido al Señor: Señor, ¿cómo me ves? Va a ver que va a tener una respuestita por ahí. Y a lo mejor le va a mandar un burrito por ahí que le diga la respuestita. Pero como usted lo ve burrito, lo descalifica al mensajero de Dios. ¿Se da cuenta? Que es la tendencia a nosotros, carnales. A veces estamos en la carne. Por eso es importante no estar en la carne y estar en el espíritu. Sí. Y ese es el tema, ¿no? Entonces, en contra de Dios, en contra de Jesús, en contra del Espíritu Santo, en contra de la voluntad de Dios. Lo primero que usted seguramente al leer esto dice: no, yo no estoy en contra de Dios. ¿Cómo voy a estar yo en contra de Dios? Pues bueno, avancemos un poco el tema. Si hasta aquí no ha sido persuadido, espere, tenemos 30 minutos más. Espere la palabra que nos hable, ¿ya? Para ver y usted saque conclusiones al finalizar esto.
Ya, porque es fea esta palabra. Pues esta palabra no es atractiva. En contra de Jesús. ¿Cómo yo? Si yo amo a Jesús. Sí, lo ama. Pero hay varias áreas que están en contra de él, de su vida. Hay varios hábitos malos que están en contra de él. Por eso es importante esto. Examíname, Señor. Sí. Porque si no vamos a estar como cristianos de las 3D, ¿no? Despistados, desenchufados y desorientados. Y no nos damos cuenta de nada. No. Para eso tenemos a Dios, para que nos haga dar cuenta y nos envíe mensajeros. A ver, veamos este tema para entenderlo. Sí, para entenderlo. Estar en contra de Jesús. Sí, en contra de Jesús. Hay un pasaje en Mateo 12:30 que dice: quien no está conmigo, ¿qué dice? Ajá, ¿se acuerda? Sí. ¿Y por qué se lo dijo a sus discípulos si sus discípulos están a favor de él? Recuerde esto, por favor, regístrelo en su mente, registremos en nuestra mente. Jesús exige que todas las áreas de nuestra vida estén con él, no solamente unas cuantas áreas de nuestra vida. Y ahora vamos a profundizar. Dice: el que no es conmigo, Jesús está hablando, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Otra versión dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Mire, no, ¿cómo yo me voy a oponer a Jesús? Pero si le paras gritando a tu esposo todo el tiempo, a tu esposa, a tu papá o a tu mamá o a tu hijo, si todo el tiempo le gritas, ¿estás a favor de Jesús o estás en contra de Jesús? Por favor, no nos sintamos acusados con esto. Sintamos, no, que el Señor quiere corregirnos, quiere mostrarnos una radiografía y quiere Él meter el bisturí espiritual para hacer una cirugía espiritual en nuestro carácter, en nuestro estilo de vida. Por favor, no se sienta amenazado, no se sienta agredido con esta prédica que es dura, reconozco que sí. Pero es que el Señor quiere cada vez que seamos más conscientes, porque si usted es más consciente, yo soy más consciente, nosotros somos más conscientes de la palabra del Señor, somos más maduros, porque vamos a reconocer nuestras faltas. Y no solamente reconocer, vamos a pedir perdón al Señor, vamos a pedir limpieza. Dice: el que no está conmigo, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Y otra versión dice: el que no está conmigo, está, ¿qué? En mi contra. Ahí está. Entonces hoy vamos a avanzar un poco sobre este tema. Recuerde, a mayor conciencia de nuestros errores y faltas, mayor madurez. A mayor inconsciencia de nuestros errores y faltas, mayor inmadurez. A ver, diga: yo decido, yo elijo ser maduro o inmaduro. ¿Sí? Está en la cancha suya, está en su cancha. Nadie puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores. Así que te pido que me ayudes a no cometer pecados sin darme cuenta. Entonces aquí hay un desafío, una oración, por favor, sincera. Señor, ¿de qué pecados no me estoy dando cuenta? Y necesito que me hables, necesito que me corrija. A ver, cierre sus ojos y oremos, apliquemos esto. Apliquemos esto. Dígale: Señor, muéstrame los pecados que no me doy cuenta, faltas que no me doy cuenta, errores que no me doy cuenta. Ten misericordia de mí, lávame de la culpa hasta que quede limpio.
contra ti, solo contra ti he pecado. Purifícame, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Dígale: Señor, examíname. Examina mis emociones, mis pensamientos, mis actitudes, mis impulsos, mi conducta. Corrígeme, Dios. Dígale: por favor, corrígeme, Dios. Enderézame, Dios. Quita todos estos malos hábitos. Te pido perdón, te pido piedad. Y hoy me comprometo a cortar con todo esto. Hoy decido cortar con todo esto, Señor. Hazme madurar, hazme crecer, hazme madurar, Dios. Hoy decido, Señor. No quiero estar en estas áreas de mi vida en contra tuya, Señor. Yo quiero más bien estar, Señor, en comunión contigo, Señor. Quiero entrar en comunión contigo. Lávame, límpiame, perfeccióname. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Eso hagamos. Es más, ¿sabe qué? Si hay alguien acá que quiere hacerlo, la oración más frecuente que debemos hacer todos los días de nuestra vida, para mí, Salmo 51. Siempre. Aparte de otras oraciones podemos hacer, claro. Pero la oración que todos los días tenemos que hacer, la de corazón, Salmo 51. Porque eso es humillarse delante de la mano poderosa del Señor. Y a su tiempo Él nos va a exaltar. Él lo dice en su palabra. Porque el Salmo 51 es reconocer: he pecado contra ti. El pecado no fue en primer lugar contra tu hijo que le gritaste o se te pasó de bravo y lo maltrataste. Pecaste contra él en primer lugar. Se lo hiciste a él en primer lugar, por si acaso. Y eso tenemos que madurar. Contra el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Sí. La carne siempre se revela al derecho que tiene Dios de dirigir y disciplinar nuestra vida. Se opone al espíritu, siempre. El orgullo siempre se opone al espíritu. La soberbia siempre se opone al espíritu. La mentira siempre se opone a la verdad. El egocentrismo siempre se opone a la vida cristocéntrica. ¿Sí? Entonces no tenemos que estar viviendo vida en oposición a Dios. Aún a nivel espiritual podemos estar en contra de Dios porque estamos en contra del ungido de Dios, del mensajero de Dios. Eso a veces nos cuesta entender estas cosas, ¿sí? En Números 21:7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Sí. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Es la historia que el Señor se enojó. Señor, el otro día estaba leyendo algo impactante que yo me quedé pensando. Dice la palabra que el Señor estuvo 40 años enojado con el pueblo. Miren ustedes. Que día tras día era la rebelión, era la oposición. Día tras día estaban en contra de él. Sí. Y el pueblo con las 3D, ¿no? Despistado, desorientado y desenchufado de Dios. Sí. Y a veces nos puede suceder eso. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer para volver a la voluntad de Dios? El tema práctico. Hechos 3:19 dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y que vuelvan a Dios. ¿Ok? Así que tranquilo, todos los días hagamos esto, tranquilo. Que sean borrados nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos de verdad. Y volver a Dios y decirle: Señor, yo corto con estas mentiras. Señor, corto con este enojo, cualquiera que sea lo que el Señor te está mostrando. Señor, yo no quiero esto para mi vida. Yo no quiero esto para mi casa, mi hogar. Hoy decido, Señor, estar contigo. No voy a estar con la carne.
No voy a ser cliente de mis enemigos. Sí. Es arrepentimiento. Volver a la voluntad de Dios. Dime si te agrada lo que pienso y lo que siento. Sí, eso es volver a Dios. Señor, ¿cómo me ves? Señor, examina mis emociones, examina mis pensamientos. Eso es volver a Dios. Volver a la voluntad de Dios es agarrar las armas que Dios nos da y usar esas armas. En 2 Corintios 10, 4, 5 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortaleza, tienen el poder divino para destruir argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a lo que se someta a Cristo Jesús. Entonces, usa tus armas. Aquí quiero hacerte un repaso rápido de esto. Te invito a que lleves la escuela de ministros. Ya está por terminar este año, al año, pero lo puedes llevar los cursos y hacerlo en tu casa para que te capacites en todas estas cosas. No hay que ser dejado a nivel espiritual. Tenemos que capacitarnos constantemente, ¿no? Dice: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano. Miren, razonamiento humano equivocado, para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide a que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Jesús. Todo lo que está en contra de Dios lo podemos resolver con las armas que Él nos ha dado. Y voy a explicar este tema un poquito más profundamente. En contra de la voluntad de Dios. No, pero yo no estoy en contra de la voluntad de Dios. A ver, veamos pues. ¿Qué es la voluntad de Dios? No digan malas palabras. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que la voluntad de Dios es no decir malas palabras? Pero como todo el mundo lo hace, usted dice o alguien dice, entonces usted está obedeciendo a todo el mundo y no a Dios. Y en esa parte usted no está dentro de la voluntad de Dios, porque usted cebollazos, pimentosazos, ajazos, es normal usted. Y yo no lo quiero hacer sentir mal a nadie acá, sino solamente, oye, corta eso, porque la palabra dice: no digas mala palabra. ¿A quién vas a obedecer? Es más, en el mundo de los jóvenes adolescentes, ellos por quedar bien tienen que hablar el mismo lenguaje que los otros. Y es cristiano y está hablando el mismo lenguaje de un no cristiano, de uno que no tiene conciencia que la palabra del Señor dice: mi voluntad es que no digan malas palabras. ¿Le entendió? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, en contra de la voluntad de Dios, ¿qué es? Decir malas palabras. Estar en contra de la voluntad de Dios es decir malas palabras. Porque en tu trabajo dicen malas palabras, vos también decís malas palabras. En un momento, ¿a quién vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? Sigamos con esto. La voluntad de Dios, que dice: no hagan poner triste al Espíritu Santo. Esa es la voluntad del Señor. No hagan poner triste al Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios. Efesios 4:30. Pero si con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con lo que pensamos mal en la mente, negativamente el corazón, ya lo estamos poniendo mal al Espíritu Santo, se pone triste. Pero si yo le he enseñado, pero si está leyendo la palabra y no lo está aplicando. Por eso es importante estar consciente de todas estas cosas. ¿Qué dice la voluntad de Dios? La voluntad de Dios dice: saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a hacer nuestra propia voluntad? O la voluntad de la mayoría. La mayoría hace esto, yo también. Entonces estoy en contra de la voluntad de Dios. Si yo estoy obedeciendo a las mayorías. Todo el mundo se enoja, todo el mundo insulta. Bueno, ¿le vas a hacer caso a todo el mundo? ¿Dónde va Clemente? ¿A la bulla de la gente? ¿O dónde va el cristiano?
¿Te interesa hacer la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios, sencilla. Saquen de su vida la amargura, saquen de su vida el enojo, saquen de su vida los insultos, saquen de su vida los gritos, saquen de su vida toda maldad. Esa es la voluntad de Dios. Entonces se cumple. A ver, diga: yo decido, yo elijo. La voluntad de Dios, ¿qué es? Sean amables, considerados unos con otros, perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Efesios 4:32. Sean amables, empezando desde la casa. Que estás molesto, no perdas la amabilidad. Que estás enojado, recomponete, rompe con ese enojo y sea amable, trata bien. Tenés que ser considerado con las personas. El enojo vos tratalo con la cruz. Y trata bien a las personas, muy especial en tu casa. Entonces el principio acá: a mayor conciencia de nuestros errores y faltas, mayor madurez. A mayor inconsciencia de nuestros errores y faltas, mayor inmadurez. Mayor inmadurez. Son nuestros enemigos espirituales que nos engañan para ponernos en una vida de desobediencia, es decir, una vida en contra de Dios. Son los enemigos que nos engañan. Entonces, en contra de Dios, de la voluntad de Dios, que es vida de desobediencia. Aunque le obedezcas en 4 áreas de tu vida, pero en otras áreas no le obedeces, hay desobediencia. Y toda desobediencia hay que tratarla de inmediato con Dios. Porque estar en contra de la voluntad de Dios es vida que no le obedece a la palabra. Volver a la voluntad de Dios, ¿cómo? Esconde tu rostro en mis pecados. Aquí está el Salmo 51 que digo que debemos orar todos los días. Y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es actitud de reconocimiento. A ver, cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a practicar esto. Dígale: Señor, yo me presento delante de ti para que me revises. Señor, reconozco mis pecados y te pido que escondas tu rostro en mis pecados y borre todas mis maldades. Te pido, Señor, perdón, piedad, carnalidades, inmadureces, falta de sabiduría. Perdóname, Dios, perdóname, Jesús. Reconozco que he fallado. Vengo a ti, lávame otra vez. Reconozco mis faltas, Dios. Vengo a ti, purifícame. Purifícame, Señor. He pecado, he fallado a tu voluntad y hoy me rindo a tus pies. Ten misericordia de tu Hijo. Límpiame, lávame de mi maldad. Purifícame, purifícame, Señor. Límpiame y quedaré limpio, más blanco que la nieve. Y quedaré puro. Digámosle: gracias, Señor, por escuchar mi corazón y perdonarme. Me comprometo a cortar con todos estos pecados, estas faltas, estos errores. Me comprometo a cortar con toda necedad, toda inmadurez, toda falta de sabiduría.
Me comprometo a cortar con toda carnalidad. No quiero ser un hombre, una mujer carnal. Quiero ser un hombre, una mujer espiritual, llena del Espíritu Santo. Por favor, ayúdame. Por favor, Señor. Gracias. Gracias. Eso hagamos. Y si le gusta la música a usted para orar, busque canciones de limpieza, de purificación, de quebrantamiento. Eso le va a ayudar. Ahora, para salir de una vida en contra de Dios, tenemos que usar nuestras armas espirituales, ¿no? Por ejemplo, un pasaje clásico, esto es repaso nomás, Efesios 6:11 adelante, dice: protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales. Todo esto que está hablando Efesios son los enemigos que nos quieren poner, sin que nos demos cuenta, en contra de Dios. Sí. Por eso dice: protéjanse contra los engaños. Sí. ¿Cómo? Tenemos que vestirnos de todo esto. Dice: por esta razón vístanse con toda la armadura de Dios, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás, y después de haber luchado mucho podrán resistir. Pónganse el cinturón de la verdad, hay arma, verdad. Protéjanse con la coraza de la vida recta, rectitud, arma. Prepárense poniéndose el calzado a anunciar las buenas noticias de la paz, el evangelio. Pero por sobre todo tomen el escudo de la fe, un arma, para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector, salvación. Tomen la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra, que son enseñanzas que vienen de Dios. Y el último arma en esta, la última arma que menciona es oración, ¿no? Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo. Hay que estar orando, hay que estar orando. Entonces, en resumen, las armas: el cinturón de la verdad, arma, la verdad; la coraza de la justicia, el escudo de la fe, arma, ¿sí? El yelmo de la salvación, y nuestra única arma ofensiva de ataque es la espada, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y el poder de la oración. Todo esto lo llevamos en nuestra escuela de ministros. Yo le aconsejo que se interese, capacítese, hay que invertir tiempo, ¿no? Y se meta, ¿no? Al fin, ahí está el resumen, ¿no es cierto?, de la armadura de Dios. Todos los días, dice, tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Todos los días. Todos los días tenemos que vestirnos con la verdad, con fe, con justicia, con el evangelio. Todos los días. Ahora, vamos finalizando ya. La voluntad de Dios, ¿qué es? Sean compasivos como su Padre es compasivo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de vos, de mí. Que vos seas compasivo. Y a veces fallamos en esto. Yo el primero. El diccionario de sinónimo dice: compasivo es misericordioso, sensible, bondadoso, clemente, fraternal. El antónimo es cruel, inhumano, insensible. Sí. Entonces, ¿qué es estar en contra de la voluntad de Dios? Ser cruel, inhumano, insensible. El Señor quiere que seamos misericordiosos como Él es, compasivos como Él es. La voluntad de Dios, ¿qué es? Dejen de mentirse unos a otros, Colosenses 3:9. Esa es la voluntad de Dios. Dios en su voluntad dice: dejen de mentirse los unos a los otros. Entonces tenemos que cortar con la mentira. Que no sea un hábito, que no sea cultura. Porque si mentimos, estamos en contra de Dios. La voluntad de Dios, como escogido de Dios, vístanse de
afecto entrañable y de bondad, vístanse de humildad, vístanse de amabilidad, vístanse de paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos, de nosotros sus hijos. Eso es lo que Jesús quiere de sus discípulos. Nosotros los cristianos somos discípulos de Cristo. Eso quiere que nosotros nos vistamos de afecto entrañable y de bondad, nos vistamos de humildad, de amabilidad, de paciencia, que nos toleremos los unos a los otros y nos perdonemos. Esa es la voluntad. Si no hacemos esto, estamos en contra de Dios. Y si quiere ponerlo de diferente manera, estamos en contra de su palabra. Si quiere ponerlo de otra manera, no estamos obedeciendo a Dios. Y el que no obedece a Dios en ese tema está a favor de Dios o en contra de Dios. Y eso tenemos que entender para que pidamos todos los días que el Señor nos madure en mayor obediencia. La voluntad de Dios: huyan de la inmoralidad sexual. Esa es la voluntad de Dios. Que especialmente nosotros los varones, que tenemos más problemas en el tema de inmoralidades sexuales o impurezas sexuales, que huyamos. Que le huyamos a la pornografía. Esa es inmoralidad sexual, esa es impureza sexual. Que le huyamos al adulterio, a la fornicación. Es la voluntad de Dios que nosotros mostremos nuestra madurez espiritual al huir de la inmoralidad sexual, al no meternos en estas cosas. Pero si estamos en esto, ¿estamos con Dios o estamos en contra de Dios? Y eso es lo que el Señor quiere concientizarnos, ¿no? Ahora, ¿cómo volver a la voluntad de Dios? Porque eso es importante. Bueno, yo soy débil, usted podrá decir. Bueno, aquí está. Arreglemos este tema. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados de vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento, el quebrantamiento, la humillación, para volver a Dios. Para volver a Dios. A ver, ejecutemos esto en la práctica. Cierre sus ojos y apliquemos este pasaje. Y dígale: Señor, yo quiero arrepentirme delante de ti y quiero convertirme en mis malos caminos, quiero convertirme en mis malos hábitos y quiero pedirte que borre estos pecados, porque he pecado contra ti. Señor, sin darme cuenta he estado contra ti, he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón, renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me quites tu espíritu, restaura en mí la alegría de tu salvación. Crea en mí, oh Dios, un corazón como el tuyo. Límpiame, lávame, Señor, purifícame de mi rebelión. Quita la mancha de mi culpa y renueva mi espíritu. Purifícame, quita mi maldad, quebrántame. Hoy vuelvo a ti, a tus brazos. Crea en mí un corazón que te alabe.
crea en mí un corazón limpio. Renuévame, Espíritu, no me quites de tu presencia. Quiero estar contigo. Y experimentar tu limpieza y en mi vida. Sí, Señor. Restáurame otra vez. Restáurame. Digámosle gracias, Señor, por escucharme. Hoy con sinceridad te he orado. Me interesa mucho que me ayudes a cortar con todos estos temas que me has hablado. Me interesa mucho que me muestres la inconsciencia de faltas, mis faltas inconscientes, mis errores inconscientes. Me interesa mucho, Señor, estar contigo. Jamás quisiera estar en contra tuya, Señor. Jamás quisiera pecar en contra de ti, Señor. Pero, Señor, soy débil. Te pido piedad, te pido misericordia. Gracias por escucharme. Agradézcale ahí. Y si hay alguna persona que nunca le ha dicho al Señor Jesús: Señor, quiero nacer de nuevo, dígale hoy. Quiero una nueva vida, dígale hoy. Permítame guiarle a usted aquí en el templo, allá en las casas, en el internet. Dígale: Señor Jesús, yo vengo a ti a pedirte, quiero nacer de nuevo, quiero tener una vida nueva, quiero ser una nueva persona, quiero tener un nuevo corazón. Te pido perdón como te he pedido, Señor, perdóname. Y te entrego mi corazón y te invito a que tú seas mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Te entrego mi vida, te entrego mis circunstancias, te entrego mis luchas, te entrego mis adversidades, te entrego mi casa, mi hogar, mi familia, mis seres queridos. Señor, me rindo a ti hoy. Te invito a que tú seas mi Dios, mi Salvador, mi Señor, que tú me reines, me gobiernes. Hoy decido ser discípulo de Cristo Jesús. Si usted nunca le dijo eso al Señor, hágalo hoy. Dígale: Señor, hoy decido ser tu discípulo, ser discípulo fiel, obediente y estar contigo, recoger contigo. Yo no quiero estar en contra de ti, Jesús. Yo no quiero desparramar. Yo quiero estar contigo y recoger contigo, Dios. Trabajar contigo. Jesús, hoy me comprometo a seguirte fielmente, a capacitarme. Y te entrego mi casa. Te pido que tú ingreses a mi casa y que todos tengamos nacimiento de nuevo, que todos tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Agradezcámosle al Señor este tiempo. Agradézcale, porque hay perdón, hay misericordia. No hay juicio, no hay condenación, hay perdón, hay perdón. Gracias, Dios.